saludo muy especial a todos aquí en su canal IAYA Hispano. Tengan un feliz Santo Sábado y, como siempre lo digo, que las bendiciones del Señor nos acompañen ahora y por toda la eternidad. Hemos estado hablando en esta serie que hemos titulado Disciplinados por Amor, donde estamos viendo la vida de José y todas las lecciones que podemos extraer de la vida de un joven que decidió ser fiel a Dios. Me gustaría tener una palabra de oración antes de continuar. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, nos presentamos delante de tu presencia porque queremos recibir tu bendición. Al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones y que tu Santo Espíritu pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. Y que al estudiar la vida de José, extraigamos lecciones para nuestro crecimiento espiritual como hijos tuyos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que esta serie está siendo una bendición para cada uno de ustedes, especialmente para mí, que soy el que la está exponiendo. Ha sido de gran bendición. Y pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar esas cosas, esas lecciones que nos van a ayudar a ser más fuertes y sobre todo a comprender esas situaciones que muchas veces nos turban, muchas veces nos dejan confundidos, nos afligen. Hay que entender que esto es un conflicto, lo hemos repetido casi en cada tema, porque este mundo no es nuestro mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. El Señor quiere llevarnos para allá. Pero mientras estamos aquí, la lucha entre el bien y el mal se va desarrollando en cada corazón de nosotros. Siempre me gusta recordar los versículos bases, porque yo quiero que el Señor grabe esos versículos en mi corazón. Yo necesito entender que siempre en mi vida vendrán cosas que a veces en el presente no las entiendo, pero con la ayuda de Dios la entenderé después. Mientras tanto, necesito confiar que Dios tiene el control de mi vida. Necesitamos comprender, como dice Hebreos 12:11, que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después va a dar fruto apacible de justicia si disponemos nuestro corazón a ser ejercitados por ella. Nosotros, los que son padres, cuando disciplinan a sus hijos, no lo hacen por maldad, lo hacen porque quieren que su hijo sea un mejor hombre, una mejor mujer. De la misma manera, en su infinito amor hacia nosotros, el Señor permite esas circunstancias difíciles porque precisa de manera urgente desarrollar su imagen y semejanza en cada uno de nosotros. Y estoy valiéndome de este ejemplo práctico, como es la vida de José, porque necesitamos ejemplos prácticos. A veces nos cansamos de la teoría, que la defendemos muy bien, pero somos incapaces de llevarlo a la vida práctica de nosotros. Pero al estudiar la vida de José, comprendemos que si un joven de 17 años fue capaz de encomendarse a Dios de la manera como él se encomendó, entonces si nosotros le pedimos a Dios lo mismo, lo vamos a hacer. La última frase que leímos en el tema anterior decía, Patriarcas y Profetas capítulo 20, la página 214 en el formato tradicional, pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le había
le hubiera requerido muchos años. Y el párrafo siguiente, ya en la página 215 de este libro, que lo recomiendo, en ese momento cuando él empezó a recordar todo lo que sus hermanos habían hecho en el proceso de venderlo y de querer como vengarse por la envidia que le tenían, José no estaba bien. Porque ¿cómo decirle a un joven de 17 años que lo que le estaba pasando, que era terrible, sus propios hermanos, si tan solo hubiera habido uno, quizás no lo vendían? Pero todos estuvieron de acuerdo. Todos se unieron para destruir a su hermano más pequeño. Y en ese momento, cuando el porvenir era oscuro, cuando lo único que había era una pared que no le permitía a él mirar de manera clara lo que le estaba sucediendo, dice Elena de Huay, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. Qué decisión para más digna de ser imitada cuando enfrentemos de manera personal esas circunstancias difíciles que a veces cuestionan nuestra fe. Miremos al Dios que está en el cielo. Sigue diciendo más adelante, la frase en su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. Más adelante en otro tema vamos a ahondar un poco en ella, que es muy importante, la responsabilidad de los padres para preparar niños que en el futuro serán jóvenes con la capacidad en Dios de enfrentar esas circunstancias difíciles. Pero más adelante el libro dice, había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora todas esas preciosas lecciones se presentaron vívidamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Qué importante decisión, digna de ser imitada por cada uno de nosotros. Dice allí, José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Ojalá que tengamos esa convicción profunda que tuvo José. Y les voy a pedir de corazón, con todo el cariño que pueda tener por cada uno de ustedes, a pesar de que hay muchos que no conozco personalmente, pero el Señor une los corazones y su palabra se expone con el único fin de hacernos más fuertes, con el único fin de que la podamos atesorar en nuestros corazones y realmente creer que esa palabra tiene poder y que es viva y eficaz. Patriarcas y Profetas, el capítulo 20, la página 215, dice lo siguiente. Yo sé que muchos hemos leído esta parte. Yo sé que a veces hasta la hemos aprendido de memoria, pero eso no es suficiente. Aquí la declaración dice, y recuerden el contexto que dentro de un momento vamos a resaltar para poder darle más significado a la declaración que voy a expresar, o mejor dicho, que voy a leer. Dice allí, su alma se conmovió. Hablando de José, está camino a Egipto, prisionero que acaba de ser vendido por sus hermanos. Les rogó que no lo hicieran, pero ellos no lo escucharon. Antes dice que le respondieron con palabras injuriosas, con desprecio,
con ira. Y en esa circunstancia, su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo de la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Tremenda la declaración, sencilla de entender intelectualmente hablando, pero todo un proceso que con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo, todo un proceso entenderla de manera práctica. Pero si está escrita por la pluma inspirada, es porque puede ser una realidad en nuestras vidas. Solo quiero resaltar ciertos detalles que quiero que los aplique usted y yo también quiero aplicarlos. Dice, su alma se conmovió. Y la palabra conmovió es sinónimo de enternecer, de provocar alguna emoción. Es muy tremenda esa declaración. ¿Cómo así que este joven que está camino a Egipto a ser nuevamente vendido, porque ya sus hermanos lo habían vendido, pero los mercaderes no lo compraron para ellos, lo compraron para revenderlo a un precio mejor? ¿Cómo es posible que un joven que acaba de pasar por una crisis de la naturaleza como la que hemos expuesto en los temas anteriores, se conmueva, se enternezca y tome la alta resolución de mostrarse fiel a Dios? Otro punto, y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas y cumpliría todo deber con fidelidad. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Muy parecido a la cita anterior que habíamos leído, que aprendió en pocas horas lo que hubiese requerido muchos años. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. A la serie le hemos titulado Disciplinado por amor. Lo que a mí me sorprende como hombre que soy es el contexto en la que José toma la alta resolución de mostrarse fiel a Dios. Eso es lo que me asombra de este muchacho, porque su contexto es extremadamente terrible. Acaba de ser vendido por sus propios hermanos, está seguramente encadenado para que no se escape, sin perspectiva de porvenir, le habían dañado su futuro, le habían destruido su vida, prácticamente le estaban quitando su identidad, su familia, su padre, su religión, sin amigos, quizás hasta mal comido, con todas las características para renegar de su Dios. Y en el momento que seguramente Satanás pensaba que este muchacho iba a renegar de su Dios, en ese momento se recuerda del Dios de su padre
y como que todo lo que le estaba sucediendo no fue capaz de derrumbarlo, sino que nuevamente se le organizó su vida y se conmueve, o sea, se enternece y toma la alta resolución de serle fiel a Dios. La pregunta aplicativa que hago con mucho respeto y me la hago primeramente a mí: ¿qué me falta? ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta a nosotros para tomar esa alta resolución que en determinado momento difícil y crítico en la vida de José, él tomó? ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Qué nos hace falta para tomar esa decisión de ser íntegros? La frase dice de comportarse como es digno a un súbdito del reino de los cielos. Ya nuestra vida refleja de manera clara y contundente que somos súbditos del Rey del universo. Y como dije hace un momento, a mí me sorprende el momento en el que José toma esta alta resolución. No estaba en una situación ventajosa, no estaba. Pero si José, al encomendarse a Dios, fue capaz de tomar esa decisión, tú y yo lo podemos hacer, jóvenes. Tú y yo, si lo queremos, podemos decidir hacerlo. Porque recuerden, José solo tenía 17 años. Y tenía todas las desventajas, todo en su contra. Pero tenía a Dios que estaba con él. Y como dice Hechos capítulo 7, y Jehová lo libró de todas sus tribulaciones. Vamos a seguir avanzando. En Génesis 37-36, el último versículo del capítulo 37, la Biblia dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El capítulo 39 y el versículo 1, escuchen bien y traten de comparar el verso que acabo de leer con el que voy a leer ahora. Dice así: y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Es muy importante, yo diría sumamente importante, resaltar el hecho de que 2 veces en la Biblia se mencione que el que lo compró fue Potifar, capitán de la guardia oficial de Faraón. Por favor, recuerden lo que estoy resaltando en este tema, porque más adelante voy a recordar lo que estoy diciendo ahora para la aplicación importante que vamos a descubrir a través de la Biblia. No por escribir 2 veces aparece el hecho de que Potifar era capitán de la guardia y oficial de Faraón. Cuando José llega a Egipto, hemos visto que Potifar lo compra. Elena de White dice así, en el capítulo 20, página 216 de Patriarcas y Profetas. Por favor, escuchen. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría, la adoración de dioses falsos, estaba rodeada de toda la pompa de la realeza,
sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios, porque él lo había prometido. Hemos leído que él tomó esa resolución. Ahora yo quiero mostrar a través de este párrafo que José cumplió esa alta resolución que tomó en el momento más difícil de su vida. Las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Aquí, hermanos, amigos, voy a marcar una diferencia muy grande. Porque cuando José toma la alta resolución de serle fiel a su Dios y de mantenerse íntegro y de actuar bajo cualquier circunstancia como un súbdito del Rey del universo, aquí vemos que José cumple eso que prometió. A veces nosotros, tras un sermón, tras una hablada del Espíritu Santo de manera indirecta, nos conmovemos y tomamos una resolución. Pero a veces esa resolución apurado dura una semana. Apurado dura 15 días y de nuevo caemos en aquello que habíamos prometido que no lo íbamos a hacer más. ¿Qué pasa con nosotros? Ya no nos detenemos en asuntos prohibidos, porque José dice que se mantuvo como quien no veía y como quien no oía. Porque él entendía que su corazón, su mente, le pertenecía al Señor. José, aunque vivió hace muchos años atrás, él entendía el principio que vamos a leer ahora, que aparece en el Hogar Cristiano, el capítulo 66, cuyo título es Los portales del alma. Hay un mecanismo fisiológico que trabaja en nuestro ser y nosotros necesitamos ser muy conscientes de las acciones y reacciones bajo la cual estamos sometidos. Son leyes que no van a cambiar, son leyes fijas, establecidas por el Creador, que necesitamos usarlas en beneficio de nosotros para poder seguir creciendo en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Y José sabía que si veía y oía aquello que sugeriría pensamientos impuros, él iba a fracasar. Por eso se mantuvo como quien no veía ni oía. Y nosotros necesitamos esa misma decisión y esa misma acción. O si no, vamos a fracasar. Y le vamos a dar la espalda a Dios, aunque queramos no dársela. Dice Elena de White: todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos, porque son las vías de acceso al alma. Si se dan cuenta, los sentidos son las vías de acceso al alma, al corazón, a la mente. Por allí él ingresa a minar, a destruir, y cuando presenta la tentación, pues ya no hay fuerza para soportarla, porque nos hemos detenido a través de los sentidos a mirar aquello que es prohibido. Dice aquí: tendrá que ser usted fiel centinela que vele sobre sus ojos, oídos y otros sentidos si quiere gobernar su mente y evitar que manchen su alma con pensamientos vanos y corruptos. Solo el poder de la gracia puede realizar esa obra tan deseable. Hermanos, amigos, aquí hay declaraciones sencillas que nos van a ayudar a poder ganar la victoria. Mensaje para los jóvenes, capítulo 92, dice: los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma, deben abstenerse de leer, de ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas.
son pequeñas leyes, pequeños mandamientos, pequeñas acciones que si las aplicamos en nuestras vidas van a ser de gran beneficio. Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos está mandando a que cuidemos, a que protejamos, a que guardemos nuestro corazón. Pero lo interesante es el contexto que aparece en Proverbios 4, porque casi siempre solo se lee el verso 23 y se le da la aplicación para la gloria de Dios. Pero el contexto, que son los versículos 20, 21 y 22, dicen así, y que tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo de los sentidos, o sea, de lo que miramos y lo que escuchamos. Hijo mío, dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Ven? El oído debe estar inclinado a las razones de Dios. No se aparten de tus ojos. Ahora menciona los ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y el contexto que sigue, o sea, el verso 24, 25 y 26 dice: aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. O sea, en el proceso de guardar el corazón hay acciones que necesitamos tomar, que es de mirar la ley, de mirar a Dios y evitar aquello que puede ocasionar pensamientos impuros. Proverbios 23, 26, este versículo es muy conocido, pero noten lo que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Todos nosotros conocemos este versículo: dame, hijo mío, tu corazón, pero agrega: y miren tus ojos por mis caminos. O sea, José entendía estas leyes y tuvo, para bien propio de él, tuvo que evitar mirar y oír todo aquello que lo podía llevar a la perversidad. Por eso es que él tuvo la fortaleza necesaria para enfrentar las circunstancias difíciles que se le presentaban en su diario vivir. Bueno, mis queridos amigos, el tiempo ha ido pasando. Hemos aprendido un poco más de la vida de este joven, que creo yo es un joven ejemplo para cada uno de los jóvenes de este tiempo, pero que nos muestra de manera clara, práctica, cómo es que podemos ganar la victoria. Quiero simplemente terminar con esta declaración que aparece aquí en Génesis 39, versículo 2 en adelante. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Génesis 39, del 2 al 6. Y cierro con la declaración que aparece en Patriarcas y Profetas, la página 216. Yo he dicho que esta serie va a estar basada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Yo simplemente comentaré tratando de unir un párrafo y un versículo con otro, pero que todo está con base de la Biblia y del espíritu de profecía.
Si usted considera que algo no está correcto, deséchelo y aplique lo bueno. Quédese con lo bueno para que el Señor pueda bendecirlo a través de su palabra y llenarlo de la presencia de su Santo Espíritu. Y noten cómo termina este día. Patriarcas y Profetas 216. La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la Guardia Real, que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. Tremenda esa declaración. A pesar de que había sido tratado injustamente por sus hermanos, a pesar de que era esclavo, a pesar de todo lo que le sucedió, a los 17 años de edad, todo de manera injusta, no perdió su dulzura, ni tampoco su fidelidad. Y esa dulzura cautivó a este militar, cautivó a Potifar, a tal punto dice que lo consideró un hijo. Noten cómo Dios empieza a devolverle a José lo que el enemigo le había quitado. Le quitó a su padre amoroso y ahora le está dando diferente, pero le está dando un padre. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a tener un corazón así como el corazón de José, que arda por Dios, que quiera deleitarse con Jehová, especialmente los jóvenes, que quiera entregarse de manera íntegra para beneficio de la humanidad. Compartan estos videos para que otros también sean beneficiados. Suscríbanse a nuestro canal. Somos pecadores como cada uno de ustedes, pero queremos hacer las cosas de tal manera que nuestra vida honre y glorifique a Dios. Mi querido amigo que nos escucha, el Señor siempre estará con nosotros a pesar de las circunstancias difíciles. Si usted pacientemente espera en Él, Él hará, dice David en el Salmos. Así que no nos dejemos turbar por esas circunstancias difíciles. Lo que ahora no lo entendemos, lo vamos a entender después. Se lo digo por experiencia. Dios es grande, Dios sana, Dios cura. Y cuando usted pasa por esa crisis, sale más fuerte y más decidido a hacer cosas por Dios si tomamos la decisión correcta que José tomó. Así que muchas bendiciones. Es mi deseo y oración. Amén. IAG, juntos avanzaremos.